Bien, Dios le bendiga, mis santos hermanos y amigos. Vamos a continuar con el segmento de consejería bíblica para la gloria del Señor. Vamos a orar, amén. Padre, Señor Dios Todopoderoso, Espíritu Santo de Dios, mira, Señor Dios mío, este segmento de consejería bíblica que se va a llevar, Dios mío. Te pido que te glorifiques en una forma especial, toma dominio, toma control, Espíritu de Dios, de todo lo que vamos a hacer, Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. Bien, vamos a continuar con la enseñanza de consejería bíblica que nos preguntó el pastor acerca de que hay algunas cosas que no debemos de hacer en el momento que estamos aconsejando. Y por eso vamos a continuar con este tema, porque en la última transmisión me quedé solamente por una cuarta parte de la explicación de esto. Entonces, algunas cosas prohibidas en el aconsejar, ¿no es cierto? No permitir a los aconsejados. Los aconsejados son los que piden consejo, y el consejero, lógicamente, es el que da el consejo, ¿no es cierto? Bien, nos quedamos en el 9, ¿no es cierto? Que hablen de otros sin que estén presentes. O sea, no permitir a los aconsejados que hablen de otros sin que estos estén presentes. En el momento que usted está dando consejería bíblica, ¿verdad? Alguien quiere hablar de otra persona, pero sin que esa persona esté presente, lo recomendable es no permitir a los aconsejados que hablen de una persona que no esté presente. Primero, porque esa persona no puede refutarle, no puede defenderse o no puede confirmar que lo que está diciendo es real. Por eso nunca usted permita, en el momento que está dando un consejo, no permita que hable mal de otra persona, o que hable de otra persona, sea bien o sea mal, que hable de otra persona mientras esa persona no esté presente. Esto es una recomendación, que es prohibido en el aconsejar permitir esto. No permitas a los aconsejados interrumpir la comunicación. En el momento que ellos están pidiendo consejería, tanto el consejero no debe interrumpir en las palabras o la información que les está dando, para que usted le pueda aconsejar. Y en el momento que usted está aconsejando, ¿no es cierto?, usted no permita que ellos interrumpan la comunicación, la conversación o el consejo que usted le está dando. Usted no permita que ellos interrumpan, ya que usted, como consejero, guiado por el Espíritu Santo, es el que debe mantener un control espiritual sobre la consejería. ¿Por qué? Porque regularmente a veces el que está pidiendo consejo siempre anda angustiado, con aflicciones y tribulaciones. A veces utilizan términos negativos, a veces interrumpen en el momento que están llenos de ansiedad, ¿no es cierto?, de aflicciones, de tribulaciones. Entonces a veces interrumpen lo que está diciendo. Por eso usted, que aconseja, no debe permitir que interrumpa en el momento que usted está hablando o hay comunicación. Usted no lo permita, porque en el momento que interrumpe, si usted le está dando una consejería, en el momento que interrumpe, le distrae, ¿no es cierto?, y regularmente comienza a pensar en otras cosas y se disipa la idea, la visión que tenía para dar. Por eso no permita a los aconsejados que interrumpan en el momento de la comunicación. Otra, no permita a los aconsejados que renuncien cuando fracasan, ¿verdad? A veces
cuando ellos piden consejería bíblica y a veces se les manda tareas en las casas que hagan para que sigan adelante y se levanten y salgan de la aflicción, de la angustia o de la desesperación o la desesperanza o la falta de perdón que tenga, entonces se les manda a hacer tareas en la casa. Entonces ellos están recibiendo consejería bíblica y de pronto no ven resultado rápido, enseguida. Entonces ellos quieren a veces renunciar porque dicen que han fracasado, que siguen metidos en los mismos problemas. Usted no debe permitir, ¿no es cierto?, a los aconsejados que renuncien cuando fracasan. No lo debe permitir. Por eso usted debe explicarle que en consejería bíblica la solución de toda aflicción no es fácil, no es como con una varita mágica que le dice que se vaya el problema y ya está. No, esto es un proceso, esto es como un bosque que está lleno de árboles y regularmente hay que ir cortando árbol por árbol, ¿verdad? Entonces ahí ya se va disipando las aflicciones y las tribulaciones. Por eso no se puede permitir que un aconsejado renuncie cuando está fracasando. Mire, leí una vez o vi un documental donde unos científicos habían elaborado una medicina para la gastritis. Entonces, esta medicina que ellos habían elaborado consistía aproximadamente, creo que era en 3 o 4 dosis, ¿verdad? Primero se tomaban un medicamento, creo que era por 15 días, no me acuerdo muy bien porque eso ya es tiempo. Se tomaba un medicamento aproximadamente por 15 días. Después de esos 15 días que se tomaban ese medicamento, le daban otro medicamento un poquito como más fuerte. Y se tomaban ese medicamento también por 15 días. Terminando eso, después le daban otro medicamento, así mismo por 15 días. Terminaban ese medicamento y después le daban otro medicamento, más o menos así mismo por unos 15 días. Y esa persona era sanada de esa enfermedad. Vi un reportaje esto hace mucho tiempo. Pero había otro laboratorio que simplemente te daban una primera dosis de medicina para la enfermedad, y esa dosis que te daban más o menos para que tomen, y cuando tomaban esa dosis ellos tenían tranquilidad, no les dolía el estómago. Pero esa primera dosis que le daban no les curaba de la enfermedad. Simplemente era como tranquilizante, que le ayuden a que ya no tengan más dolor, ya no tengan más síntomas por un cierto tiempo. Pero la otra, que era de 4 dosis, esa te sanaba completamente. Entonces la gente siempre pedía la primera, porque era más rápido y se le iban los síntomas. Pero no pedían la otra medicina, que aunque era lento, pero esa medicina te iba a curar definitivamente, aunque dure 4 meses, esa medicina, 3 meses, 2 meses, esa medicina te iba a curar definitivamente de la enfermedad. Entonces las personas regularmente a veces están acostumbrados a esta forma rápida de la solución de los problemas, que medio pide una consejería y ya quiere que ya esté solucionado el problema. No, esto es un proceso que hay que ir despacio, con calma, dándole la consejería adecuada. Por eso esto hay que explicarle a los aconsejados, y no se debe permitir que renuncien
¿verdad?, a luchar contra su aflicción, su problema o su debilidad. Usted como consejero no debe permitir al aconsejado que renuncie cuando fracasa. Hágale ver que nadie es perfecto, que todos fallamos y cometemos ciertos errores, pero no permita que renuncie cuando fracasa. No permitir a los aconsejados que sean descuidados en las asignaciones de las casas. Por eso cuando usted le manda tareas, usted debe revisar las tareas que le manda en la casa. Por ejemplo, si usted le dio una tarea, por ejemplo, a alguien de que visite, por ejemplo, salió del alcohol, por ejemplo, ya. Una persona salió del alcohol. Entonces, él quiere consejería bíblica para seguir adelante en el Señor. Entonces, el consejero le dice que visite a las personas con las cuales bebía y que les agradezca por el tiempo que han sabido compartir ciertas cosas, pero que le diga que por ahora ya ha dejado de beber y que ya no le puede acompañar en esto. Entonces esa es una asignación o es una tarea que debe hacer en casa. O sea, el consejero le da esa asignación, le da esa tarea para que este varoncito vaya, el aconsejado vaya y haga esto para salir completamente del alcohol. Tiene que salir de todo el círculo que lo rodeaba. Entonces por eso no se le puede permitir al aconsejado que descuide en cuanto a las asignaciones de la casa. O sea, todas las asignaciones, todas las tareas que se le ha dado, no debe descuidar, ¿no? El consejero no debe permitir que descuide estas tareas que se le ha dicho o se le ha dado para que haga en casa. Otra tarea es que cuando la gente entra en depresión por las aflicciones, las tribulaciones, solo pasan en la casa y no quieren saber nada de nadie, se aísla de la gente, se aísla de las personas, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo aconsejable? ¿Qué consejo se le debe dar ahí a estas personas? El consejo que se le debe dar, ¿no es cierto?, o la asignación que se le debe dar es que debe ponerse activo en las tareas que tiene que hacer en la casa. Entonces, no permitas a los aconsejados que sean descuidados en cuanto a las asignaciones de la casa. Por eso todo aconsejado y todo consejero debe dar tareas y asignaciones para que realicen en la casa, para que puedan salir de las aflicciones, ¿verdad? Bien, no hay que permitir a los aconsejados, ¿no es cierto?, que se contenten con soluciones de problemas inmediatos, en tanto que las pautas subyacentes permanecen. Porque regularmente a veces el cristiano ha tenido un problema, pero este problema no le ha dado una solución bíblica, sino que le ha dado una solución humana o terrenal. En el momento que ha hecho esto, ha dado una solución terrenal, entonces el problema se ha ido agravando. Con el problema que comenzó, vino y se le puso otro. Y después se le puso otro. O sea, de un problema regularmente ya eso se multiplicó porque no le dio una solución bíblica. Para eso están el Espíritu Santo, la palabra de Dios, y los consejeros, los ministros y todo. Entonces, cuando de pronto le piden consejería, usted por medio de la consejería le da soluciones inmediatas de los problemas que regularmente son pequeños y están por encima. Entonces a veces el aconsejado se contenta con eso, se contenta
y regularmente a lo que se contenta con esta solución de los problemas inmediatos, ¿cierto?, se descuida del problema o de la raíz de cuál fueron estos problemas. Entonces, cuando se contentan, ya no piden consejería, ya no oran, ya no leen la Biblia, ya no buscan del Señor, ¿verdad? Entonces, en el momento que hacen esto, que ya no leen, ya no buscan, ya porque se contentaron con el primer problema o los dos problemas primeros que se solucionaron y no se llegó a la raíz, entonces después de un tiempito, ¿no es cierto?, como la raíz del problema está ahí, entonces después se va otra vez a acumular los problemas. Por eso no se debe permitir al aconsejado que se contente con soluciones de problemas inmediatos cuando no se ha solucionado el problema fuerte, la raíz del problema. Entonces usted, si ve que está aconsejando y en el momento que usted está aconsejando, usted se da cuenta que se contenta y ya no viene a la consejería bíblica, llámalo por teléfono, converse con él y le diga: no te pongas contento por estos pequeños aflicciones que han salido. Todavía tenemos que trabajar con la raíz del problema y tenemos que trabajar con esto, porque regularmente si no solucionan la raíz del problema, te van a venir más aflicciones y más tribulaciones, que puedes entrar en depresión. Por eso es recomendable que no permitas a los aconsejados que se pongan contentos con soluciones de problemas inmediatos cuando la raíz del problema todavía sigue ahí. No se debe permitir al aconsejado que se ponga contento con eso. Bien, no debemos de permitir a los aconsejados que se descuiden la oración regular, el estudio de la Biblia y la asistencia a la iglesia. No se puede permitir que el aconsejado se descuide de la oración regular. Por eso, en el momento que está dando consejería y terminó la consejería, le dice: ¿cómo vas con la oración? Si estás orando regularmente como debe ser, si estás orando, tal vez tenía una oración regular de mañana, tal vez, o de tarde. Le pregunta en el momento que está dando la consejería: si sigues orando normalmente. Y si dice no, usted tiene que decirle que no debe descuidar la oración. Debe decirle que siga orando, porque esa oración que hace le va a ayudar precisamente a salir de estas tribulaciones. Le va a ayudar, le va a dar visión, va a saber que Dios está con esta persona y va a tener la fuerza y la voluntad para seguir adelante. Tampoco se le debe permitir que se descuide en el estudio de la Biblia, ¿no es cierto? Entonces, por eso siempre preguntarle: si estás orando, si dice no, aconséjelo que siga orando. Sigues estudiando la Biblia, sigues leyendo la palabra del Señor. Dice: no, es que en estos problemas que he tenido he dejado de leer la Biblia. Te aconsejo que sigas leyendo, ya que la oración te va a dar visión, te va a dar luz, ¿no es cierto?, te va a dar poder, y la palabra del Señor te va a guiar. Por eso el salmista David dijo: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Esto qué significa? Esto significa entonces que, ¿esto qué significa? Esto significa que la palabra del Señor regularmente es la que te va, la palabra de Dios es la que te va la que te va a guiar, la que te va a decir. O sea, en la oración recibes poder, recibes visión. En la palabra del Señor, ¿no es cierto?, tienes la guía, tienes la luz para caminar en medio de la aflicción y de la tribulación. Y el congregarse. Por eso no se puede permitir a los aconsejados que dejen de orar, que dejen de hacer estudios de la palabra y que dejen de congregarse, ¿no es cierto? Porque en el momento que deja de congregarse, en el momento de la aflicción, se va a sentir solo o se va a sentir sola, se va a sentir que nadie está con ellos. Pero por eso dice la Sagrada Escritura que yo hice habitar en familia
a los huérfanos y a las viudas. Entonces siempre hay que aconsejarle y decirle que no deben dejar de congregarse, que siempre estén congregándose. La oración, la lectura de la palabra o el permanecer estudiando la Biblia y asistir a la iglesia son pequeños eslabones, ¿no es cierto?, que se va formando una cadena y te van ayudando a salir de la aflicción. Todo esto te ayuda. Por eso a veces a mí me sorprende que hay personas que están en aflicciones y uno les pregunta que por qué no ha ido a la iglesia. Dice, es que estoy pasando aflicciones. Entonces yo le respondo y le digo, por eso es que debe estar en la iglesia. Porque precisamente la iglesia te ayuda en el momento. Porque ¿qué haces en la iglesia? En la iglesia oras, en la iglesia cantas alabanzas, en la iglesia escuchas el mensaje, diezmas y ofrendas. En la iglesia tienes comunión los unos con los otros. Y hay una promesa, dice que sí, dice las Sagradas Escrituras literalmente, dice que si estamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de nuestro amado Jesucristo nos limpia de todo pecado. Entonces, ¿esto qué significa? Que en el momento que nosotros asistimos y tenemos comunión con nuestro hermano, hablamos de Cristo, hablamos del Padre, del Espíritu Santo, hablamos de los milagros, entre los unos y los otros nos fortalecemos. Y Cristo está ahí en esa comunicación y tenemos, ¿no es cierto?, la bendición de ser fortalecidos. Porque repito, esa es la aflicción a veces de las personas que cuando tienen aflicciones dejan de leer la Biblia. Dicen, no puedo. O dejan de orar, dicen, no tengo la mente para orar. No, sí se puede. Jesucristo, en el momento que iba a ir a la cruz del Calvario, Él fue y oró, y 3 veces, y 1 hora, lo mínimo, Él oró. ¿Verdad? Entonces sí se puede orar en el momento que se está con aflicción. También Él seguía con el estudio de la Biblia, y Él asistía a dar las enseñanzas a nuestro amado Jesús. Por eso no se puede permitir al aconsejado que se descuide de la oración regular, del estudio de la Biblia y de la asistencia a la iglesia. Así usted esté en bendición o tenga aflicciones, no descuide la oración regular, el estudio de la Biblia y la asistencia a la iglesia. Nunca descuide eso. Por eso no se puede permitir al aconsejado que se descuide de estas 3 cosas. Bien, no se puede permitir al aconsejado que se marche sin haber escuchado el Evangelio. Porque a veces usted da consejos y hay hermanos cristianos que ven que el consejo que usted le ha dado ha sido de parte de Dios y ha resuelto su problema, el Espíritu Santo, la palabra, la consejería bíblica. Entonces a veces le llevan personas que son inconversas, personas que están apartadas y no tienen a Cristo. Listo. Esta persona, cuando se acerca a pedir consejería, usted dele la consejería adecuada, la normal, conforme a la palabra de Dios. Y después que termine la consejería, ustedes ya se van a retirar. Usted no se deje que se vaya sin antes predicarle o anunciarle el Evangelio de Jesucristo, ¿verdad? Pero ahí hay que tener regularmente como una predicación base, sería. ¿Cuál es la predicación base? Es la que el apóstol Pablo dijo: yo les he presentado entre vosotros a Cristo y a este crucificado. Entonces, ¿cuál es la oración base para esto? ¿Cuál es la predicación base para esto? La predicación base para estas personas es que si vinieron por problemas, significa que necesitan solución de los problemas. Si vinieron cansados, significa que necesitan descansar. Si vinieron con pecados, significa que necesitan ser limpios de sus pecados. Si vinieron afligidos, atribulados, turbados, significa que necesitan paz. Entonces, la predicación base para ellos es que hay que decirle que Jesucristo murió en la cruz del Calvario, sufrió, explicarle la pasión de Cristo.
cómo Cristo murió, cómo lo golpearon, cómo lo aceptaron, cómo le dieron de puñetazos, cómo le desfiguraron la cara, y explicarle que todo eso lo hizo por amor a él o a ella. Y cuando usted le está explicando de esto, decirle que murió en la cruz del Calvario, pero con el propósito de que murió por cada uno de nosotros. Entonces, por eso que Cristo está con los brazos extendidos, ya que la Sagrada Escritura dice que al que viene a Él no lo echa fuera. Entonces, en este momento usted le dice, Cristo dice que al que viene a Él no lo echa fuera. Por eso, acérquese a Dios, que Él entregó su vida por usted, para sacarlo de las aflicciones, de las tribulaciones. Dice la Biblia, echa en Jehová tu carga, que Él te la sustentará. Venid a mí todos los trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Y así sucesivamente. O sea, que usted ya le va metiendo. Pero nunca permita a las personas que se marchen sin haber escuchado el Evangelio. Y si de pronto este es cristiano, en el momento que ya termina de usted de darle la consejería normalmente, regularmente usted háblele un poco del poder de Dios, del Evangelio del Señor, que eso va a fortalecer y va a ayudar. No hay que permitir a los aconsejados que generalicen, más bien que sean específicos cuando le están pidiendo consejería. Regularmente, a veces, cuando las personas le están pidiendo consejería, el aconsejado a veces generaliza. Por ejemplo, ha tenido una mala experiencia con un hermano en Cristo y dice, todos los hermanos son así. O ha tenido una mala experiencia tal vez con un pastor, con una hermana, no sé, con quien haya tenido una mala experiencia. Y dice, todos los pastores son así. O todas las hermanas son así. Entonces el deber suyo es no permitir al aconsejado que generalice, ¿verdad? O de pronto le está diciendo, tengo todas las aflicciones. O sea, usted nunca permita al aconsejado que utilice los términos de generalizar las cosas o las personas. Usted dígale que sea específico, ¿verdad? Porque a veces las personas que tienen aflicción dicen, me ha caído el mundo encima, tengo todos los problemas del mundo, tengo todos los problemas. Entonces, a lo que generaliza, regularmente esta persona se aflige demasiado, porque en el momento que confiesa, su mente lo cree y su cuerpo lo recepta y entra en desánimo, en desesperación y en angustia. Entonces usted debe decir que sea específico, o sea, que le diga cuál es, si es de un problema, que no lo generalice, que no le diga que el mundo le ha caído encima, sino que usted le diga, a ver, sea específico, a ver, ¿cuál en realidad es tu problema? Es que tengo muchos problemas, tengo demasiados problemas. Entiendo que tengas demasiados problemas, pero comencemos primero por el más fuerte. ¿Cuál es tu primer problema más duro? Séme específico. Solo háblame de tu primer problema más fuerte. Entonces de ahí comienza a explicar el problema, y de ahí dice que tuvo una mala experiencia con hermanos en Cristo. Y dice por eso que todos los hermanos son así, son tremendos, todos los hermanos. Entonces ustedes, a ver, espérese un ratito, a ver, ¿qué mala experiencia tuvo? ¿Con qué hermano y con cuántos hermanos? No es que todos son así, no generalice. Usted sea específico. Cuénteme el problema que tuvo con el hermano o la hermana, ¿verdad? Y cuántas personas es. Si eran que usted ha tenido problemas con 5 personas, primero cuénteme el problema de un hermano. ¿Qué pasó y por qué vino ese problema? Le cuento el primer problema, fue específico. Bien, ahora vamos por el segundo. A ver, ¿qué pasó con el segundo? A ver, ¿qué pasó con el segundo? ¿Qué fue lo que pasó? Y cosas que le va especificando. Por eso no se debe permitir a los aconsejados que generalicen. Cuando generalizan, entran en una desesperación, una desesperanza y creen que su problema no puede ser solucionado. Lo bueno es que en Cristo Jesús es que todo problema es solucionado, sino que tiene que ser específico, ¿verdad? Bien, entonces otra cosa que no se debe permitir
a los aconsejados es que usen otra base distinta de la Biblia para las creencias y las acciones, ¿cierto? Entonces, cuando el aconsejado regularmente quiera salir de la aflicción, debe utilizar la Biblia, debe creer en la Biblia y debe accionar conforme dice la Biblia. Por eso las Sagradas Escrituras dice que la fe va acompañado con las obras. Entonces, si este aconsejado quiere utilizar para salir de los problemas algo distinto que sea la Biblia, usted no se lo recomiende, ¿no es cierto? No se lo recomiende porque no va a poder salir de ese problema. Y si ese aconsejado, en vez de tener la Biblia como creencia de que Dios lo puede sacar por medio de la visión de la palabra del Señor de la aflicción, entonces usted debe decir a esa persona que no tenga otras creencias que no sea en la Biblia, en la palabra de Dios, en Dios, ¿no es cierto? Y que ella, por medio de accionar, por medio de trabajar en el problema, lo va a sacar de las aflicciones. Por eso a veces hay cristianos que en vez de pedir consejería bíblica van a psicólogos, pero psicólogos que no son cristianos. Entonces regularmente la psicología y el cristianismo todavía no se abrazan en una forma completa, no son muy compatibles. Por eso usted al aconsejado no debe permitirle, ¿verdad?, que la base sea distinta de la Biblia y de la creencia para accionar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un psicólogo aconseja que cuando tenga hijos y regularmente son pequeños y, o sea, regularmente a veces ellos aconsejan de una forma humana, según el estudio, según la ciencia. Pero acá vemos el libro sagrado, que es la palabra del Señor. Y fue Dios que dio toda la sabiduría. Entonces, por eso no se debe permitir que el aconsejado, bendita sea la gloria del Señor, ¿no es cierto?, tenga una base distinta que sea la Biblia y la creencia en el Dios Todopoderoso. Por eso que esto se llama consejería bíblica, el consejo que se da por medio de las Sagradas Escrituras. Amén. Bien, hasta ahí nos vamos a quedar y de ahí continuamos con estas enseñanzas. Amén. Así que vamos a orar para darle gracias al Señor. Y si usted necesita alguna consejería, puede escribirnos al número de teléfono que está ahí, ¿no es cierto? ¿Sí ves ese número de teléfono? A ese número de teléfono escríbanos para poderles dar una consejería bíblica. Voy a orar, a darle gracias, Señor. Gracias por las personas que se han conectado. Dios les bendiga. Y vamos a orar por las diferentes aflicciones y necesidades. Padre, Señor Dios Todopoderoso, Espíritu Santo de Dios, mira, Señor Dios mío, papito lindo, mira, Señor, las necesidades de cada uno de tus hijos, de tus hijas. Mira el que está pasando tribulaciones, angustias. Sácalo de esas aflicciones, de esas tribulaciones. Guíalo, Espíritu Santo, que no pierda la esperanza, que siga adelante buscando tu rostro y tu presencia. Gracias, Dios mío, por todos los que se han conectado, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Bendice grandemente a cada uno de tus hijos. Así dice el Espíritu Santo. Yo estoy contigo para sacarte de las aflicciones y de las tribulaciones. Sigue adelante, dice que yo soy Jehová tu Dios. Gracias, Espíritu Santo. Bendice grandemente a tu pueblo. Dios les guarde y Dios les bendiga y adelante con el Señor. Amén.